Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a través de las diferentes plataformas. En esta hora estoy en TikTok en vivo y también estoy para Facebook, WhatsApp, YouTube y por la televisión para los municipios desde Tuluá hasta Ansermanuevo. Un saludo para todos ellos. Si ustedes quieren ver esta reflexión ya editadita, bien bonita, recuerden, salimos en CNC Regional, YouTube, CNC Regional, ahí ustedes se meten a YouTube al mediodía más o menos, ya la tengo subida con musicalización y toda la cosa, entonces ahí la pueden ver y compartir con la gente si lo desean. Bueno, ayer me decía una dama en Sevilla Valle, y César, yo me estoy viendo sus reflexiones y yo veo que a usted me lo critican mucho, algunas personas se quedan ahí y dicen hasta groserías, y yo le dije, ay mi amor, ¿cómo así? Y yo, ¿por qué no alcanzo a ver esas groserías ahí no, porque inmediatamente TikTok, cuando una persona se refiere de una forma grosera, en TikTok inmediatamente las elimina. Yo dije, ah, Dios mío bendito, TikTok no debería hacer eso, debería permitir que yo lea mis insultos. TikTok debería permitir que me insulten por ahí por TikTok, pero voy a darles una solución a los que me critican, por favor, por TikTok o que quieren comunicarse conmigo. En mi WhatsApp, me pueden escribir al WhatsApp 316-782-7170. No se reserven los insultos, no se reserven las groserías, ni tampoco sus halagos. Díganme lo que ustedes consideran y yo lo escucho, pero por favor quiero que se comuniquen conmigo, escriban ahí mensajes y toda la cosa, denle compartir a este video y todo. Bueno, vamos a iniciar. Hoy me tocó traer el computador portátil porque se me olvidó el celular de mano. Ay, bendito sea Dios, el celular de mano, bueno, el otro celular, bendito sea Dios. Entonces vamos a leer las lecturas de hoy, aunque las lecturas de ayer fueron hermosísimas. Ayer la primera lectura fue que Abraham le rogaba a Dios, porque Dios bajó a la tierra y visitó a Abraham, y a Abraham Dios le dijo que iba a visitar a Sodoma y Gomorra, que porque habían contado cosas terribles de Sodoma y Gomorra y que iba a ir a verificar. Y Abraham comenzó a rogar por esos pueblos. Y si hubieran 50, Señor, y si hubieran 40 justos, usted va a destruir al mundo a esas ciudades sabiendo que hay 40 justos. Y si hubieran 30, Señor, y si hubieran 20, y si hubieran 10. Y el Señor le dice, por amor a esos 10 yo no los destruiría. Y al final descubre el Señor que no había sino una familia, Lot, su esposa y sus 2 hijas, las únicas buenas de esa ciudad. De resto toda era gente mala, increíble. Y en esa ciudad vivían niños, vivían jóvenes, ancianos, enfermitos, había de todo, y a todos los destruyó porque vio en su corazón y vio que era gente perversa, inclusive hasta niños. Increíble. Y Dios destruyó a la ciudad. Y el evangelio fue, enséñanos a orar, y entonces él dijo, recen de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y además, si su hijo le pide un pan, ustedes le van a dar una piedra; si le pide un pescado, ustedes le van a dar una serpiente. Pues si ustedes son malos y saben darle cosas buenas a sus hijos, con mayor razón nuestro Padre que está en los cielos sí nos dará cosas buenas, dándonos a entender en el Evangelio de ayer que la oración es muy importante para pedirle a Dios perdón y misericordia. Hoy vamos a leer entonces nuevamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Primera lectura del libro del Éxodo, 32, 15, 24 y del 30 al 34, es un resumen. En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados, eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: ¿se oyen gritos de guerra en el campamento? Contestó él: no es gritos de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que había hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón:
¿qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado? Contestó Aarón: no se irrite mi señor, sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije: quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado. Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose en dioses de oro, pero ahora o perdona su pecado o me borras del libro de su registro. El Señor respondió: al que haya pecado contra mí lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Vean, hay dos momentos que suceden en este instante. Ahorita vamos a ver el primer momento. ¿Cuál es este momento? ¿Se acuerdan? No, ustedes no se acuerdan ayer, o de la semana pasada, que Dios le dijo que él se les iba a presentar en forma de una nube, y iba a haber terremotos, temblores y relámpagos y rayos y todas las cosas, y era porque Dios iba a ser presente, ¿se acuerdan? Pues a ese monte del Sinaí fue donde Moisés subió a la cumbre, y allá Dios le entregó los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Aquí baja él con esas 2 tablas. Esas tablas que están registradas aquí son las que escribió Dios con su puño y letra. Esas tablas, y son las que está bajando Moisés todo contento con sus tablas. Pero hay un problema: cuando están llegándose cerca a la aldea se escuchan griteríos, alabanzas, y él piensa que es que le están alabando a Dios, y resulta que no están alabando a Dios. Cuando ve que es un becerro de oro, él sabe que están adorando es un Dios falso. Inmediatamente destruye las 2 tablas de piedra que Dios había hecho con su puño y letra. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Dios las había escrito con su puño y letra, porque luego va a aparecer en otra parte volviendo a darles otra oportunidad a ese pueblo, pero ya quien va a escribir esas tablas es Moisés. Ya no es Dios, es Moisés el que escribe lo que Dios le dice, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí va a pasar que trae las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados, eran hechuras de Dios. ¿Se acuerdan que les dije por mano de Dios? Eran hechuras de Dios, o sea, con su propia mano Dios las había hecho. Y la escritura era escritura de Dios, grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: oye, allá están en ese pueblo, y están alabando, y gritos de guerra y todas las cosas. Cuando se da cuenta, Moisés se da cuenta que están alabando es un becerro. Y entonces ahí es cuando se enfurece el mismo Moisés, y ahí es donde él dice: voy a volver a donde mi Señor y voy a pedir perdón por este pecado. Pero usted, Aarón, usted que era mi mano derecha, parce. Aarón, usted era mi mano derecha, parce. ¿A usted qué fue lo que le pasó, hombre? Y Aarón les dice: pues hermano, ¿cómo te parece que este pueblo comenzaron a ver que usted lleva como 30 días sin aparecer? Entonces la gente creyó que usted ya estaba muerto, y entonces por eso me pidieron que hiciera un becerro de oro, que le hiciera un ídolo. Y yo les dije: pues pasen el oro que tengan, pues. Y él mismo les hice este becerro de oro, y ellos comenzaron a adorarlo. ¿Dónde está el pecado de ese pueblo? Esto va para los protestantes. Esto que voy a decir va para los protestantes ignorantes. El pecado que cometió este pueblo en Éxodo 24
Éxodo 24, aunque aquí estamos leyendo el 32, 15, 24, o sea, en Éxodo 24 Dios les dice, no te harás imágenes de lo que haya en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Y no te adorarás ni te postrarás ante ellas. Ese es Éxodo 24. Y eso es lo que está sucediendo acá en Éxodo 32, 15, 24. Es lo que está sucediendo. Este pueblo de Israel comenzó a adorar un ídolo, una imagen. Y por eso es que ahí es donde está el error de los protestantes ignorantes. Los protestantes ignorantes, empezando por el pastor tonto llega y le refriega en la cara, lea, Éxodo 24, pero no va a leer Éxodo 23 ni 2, no, solamente Éxodo 24. No te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero lea, hombre. Y les refriega eso en la cara y los pobres tontos protestantes, ¡ay, el pastor me está diciendo que la Iglesia Católica es idólatra porque adoran a la Virgen María y a los santos y todas esas cosas! ¡Ay, sí! El pastor tiene la razón y yo que era católico ahorita me salgo de esa iglesia y me meto a protestante! ¡Tonto! Porque le refregó y le restregó Éxodo 24. Ahora yo les voy a decir, les voy a refregar Éxodo 23 y Éxodo 22. Y si quieren lea desde Éxodo 21. ¿A qué es que se refiere cuando dice no te harás imágenes? Y es que Dios es un Dios celoso con otro Dios. Y por eso en Éxodo 23 o Éxodo 22 va a decir no te harás, no te postrarás ante otro Dios, otro ídolo hecho de mano. Por eso no te harás, Éxodo 24, por eso no te harás imágenes, porque está hablando de otro Dios, de otro ídolo. Para nosotros la Virgen María acaso es una diosa. Para nosotros San José acaso es un dios. Los únicos tontos que se creen que la Virgen María es una diosa y que San José o todos los santos son de otros dioses son los protestantes. Son ellos, empezando por los pastores mentirosos que les refriegan a ustedes que esos son ídolos. Y ahí mismo los tonticos, ¡ay, sí! Yo que era de la Iglesia Católica, ahorita me salgo. Y resulta que no, están equivocados. Para nosotros la Virgen María solamente es una imagen. Pero es que César dice que no te harás imágenes. Sí, pero ¿de qué? O una imagen de otro Dios, no de una imagen de la Virgen María. Y Éxodo 24, en ese tiempo ni siquiera existía la Virgen María. Ni siquiera existía la Virgen María, faltaban como 3.000 o 4.000 años para que la Virgen María llegara. Entonces no se refiere a eso, pero vuelvo y repito con todo el respeto, ¡ay, sí, yo que era católico, ahorita me salgo! Por tonto, por no analizar. Pero aquí vienen otras cosas peores. Vienen otras cosas peores que son estas, vea. Y estas son las cosas terribles que hay aquí. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y salió este becerro. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, habéis cometido un pecado gravísimo de idolatría, pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado. Va a ir a interceder por ese pueblo. Moisés va a ir a interceder por ese pueblo por el pecado de idolatría que han cometido al adorar una imagen de oro, que es un becerro. Y aquí viene lo terrible, porque yo no hablo de cosas terribles que hay en la Biblia, y esto es terrible. Volvió pues Moisés al Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro de tu registro. Y viene lo realmente terrible, que es esto. El Señor respondió, al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado. Esto es terrible. El Señor, cuando un protestante se ha salido de la Iglesia Católica, y lo voy a interpretar para estos tiempos modernos, cuando un protestante se ha salido de la Iglesia de Cristo, les pediré cuentas y los borraré del libro de la vida. Es lo que le va a pasar a esos protestantes de esa época, porque se pusieron a adorar otro Dios, un becerro de oro. Dios no los va a perdonar.
Dios no los va a perdonar, les pediré cuentas. Y ustedes más adelante seguramente lo vamos a ver, no sé si mañana o algún momento, si no ustedes se detienen y leen la Biblia y van a encontrar que esos que adoraron esos becerros comenzaron a insultar nuevamente a Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí a este desierto a morirnos? Mejor nos hubiéramos quedado allá en la casa, allá al menos teníamos carne, teníamos de todo, así fuéramos esclavos, pero teníamos de todo. Y aparece Dios y se abre un gran hueco y entierra a todos los que protestaron en contra de Dios. Esto que yo estoy diciendo es terrible, y así será este tiempo. Persona que se haya salido de la Iglesia Católica o no pertenezca a la Iglesia Católica, o sea un católico de esos malos católicos que van a misa pero luego pegan para las cantinas a pervertirse y todas cosas y no respetan a Dios, Dios los borrará del libro de la vida. Y esto es muy serio, es peligrosísimo. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado. Así es que yo vuelvo y repito para los protestantes. ¿Creen que por aleluyar y alabar a Dios se están salvos? Ay, bendito sea Dios. Salmo 105. Dad gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Canaán, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Estas historias que nosotros vemos en la Biblia son cosas terribles, muchachos. Algunos tienden a ver cosas muy hermosas como al Dios misericordioso, que lo es, al Dios que perdona, que lo es, pero no alcanzan a mirar al Dios que no perdona, no alcanzan a mirar al Dios que castiga. Y esto es terrible. Ahorita piensan que Dios es pura misericordia, pero Dios castiga, pero no es Dios el que castigue directamente, es el hombre mismo castigándose a sí mismo por desobedecer a Dios. Vamos a leer el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 13, 31, 35. San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en las ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muchachos, aquí hay 2 parábolas. Oiga, yo estos días le decía a mi hijo hermoso: hijo, ¿qué quiere decir estas lecturas que te estoy leyendo? No, papá, no sé qué significan, porque la juventud no nos da para entender todas estas cosas, ni yo las entendía, si no es porque me pongo a ver los videos del padre Luis Toro. Seguramente que yo seguía todavía en ese anonimato de no entender las cosas. Y es que el padre Luis Toro enseña apologética. Apologética es aprender a escudriñar las escrituras, y cuando ya uno escudriña las escrituras ya comienza a leer frase por frase, palabra por palabra, sílaba por sílaba, tilde por tilde, y todas las cosas comienzan a tener un sentido diferente a lo que uno lee continuamente. Aquí hay 2 parábolas. Una, que cierto hombre propuso una parábola: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. El grano de mostaza que él propone acá es la palabra de Dios. Por eso Dios le entregó a Moisés
10 mandamientos. Si esos 10 mandamientos los cumplen, se salvarán. Si fallan en uno, se condenarán. Es la propuesta que él les hace en los 10 mandamientos. Pues bien, aquí dice que el grano de mostaza es una semilla que crece como un arbusto, pero que ese arbusto es tan grande que vienen los pájaros a anidar en ella. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Se está refiriendo a que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces en nuestro corazón, en nuestras vidas, va a crecer como un arbusto la palabra de Dios. Y muchos van a vernos a nosotros como ejemplos de sociedad, nos van a ver con buenos ojos. Y entonces muchos van a querer que nosotros les enseñemos esa palabra. Y muchos van a querer compararnos consigo mismo y van a decir, he aquí a un hombre bien. La palabra de Dios va a crecer en el corazón de las personas, pero si esa palabra de Dios no germina, no crece, muere en la persona. Por eso aquí hace una comparación el arbusto con la semilla que es la palabra de Dios. Empieza como una semilla de mostaza. Y luego hay otro ejemplo parecido a ese, que es el de la levadura. La levadura es, para esos ya en conceptos de la panadería saben, que echándole un poquitico de levadura a la harina, inmediatamente usted hace un pedacitico así de pan, pedacitico, una cosita así pequeñita, y la levadura hace que ese pan crezca, evolucione, crezca. Un poquitico de levadura sobre eso, sobre ese pan o sobre esa harina, inmediatamente el pan crece. Hablando igual de la palabra de Dios, aquí Dios no se está alejando mucho con sus dos conceptos. ¿A qué se parece el reino de Dios? A esta parábola, y sin parábola no le hablaba a la gente, para que había gente que no entendía y no entendían. Había gente que entendía perfectamente a qué se refería. Y por eso hay otra frase que dice, al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido este mensaje bíblico del día de hoy. Dios es pura misericordia y Dios es puro amor. Solo sí para quien obedece su palabra. Quien no obedezca su palabra, Dios es un Dios castigador. Ese Dios que aparece en el Antiguo Testamento, en estas lecturas de Moisés, es el mismo Dios de este Nuevo Testamento, solo que todo se lo entregó a su Hijo, Jesús. Algunos pensamos que el Jesús del Antiguo Testamento era terrible y que el Jesús, Dios de este Nuevo Testamento o de esta nueva alianza, es un Dios misericordioso. Y yo les aseguro, este Dios que es Jesús, es más terrible todavía que el Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento, usted esperaba, si se equivocaba, Dios les mandaba un profeta, luego les mandaba otro, y les mandaba otro, y les mandaba otro, para ver si ese pueblo se convertía, y ese pueblo duro de servir no se convertía. Todo se lo entregó a su Hijo, y ahora ya Jesús no manda profetas. Ya Jesús dice, lo que yo he dicho en mi palabra se tiene que cumplir, y el que crea se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Así es que ya lo único que nos queda a nosotros es obedecer, obedecer y obedecer. No hay forma de salvación si usted no está dentro de la palabra de Dios y obedece sus mandatos. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mi palabra. Si alguien quiere refutar conmigo la palabra de Dios o lo que yo digo, hágale, escríbame o llámeme o dígame, venga César, hablemos de la palabra de Dios, o venga yo le explico. Hágale, mijo, que yo soy oído abierto para escuchar. Yo no soy tonto de esos que se dejan convencer de un pastor mentiroso, no. Yo soy bueno para escuchar, y si un pastor mentiroso me está escuchando y quiere debatir la palabra de Dios conmigo, hágale, yo capítulos y versículos. Eso sí, nunca vaya a hablar delante de mí suponiendo o imaginándose cosas, no, que estén escritas en la palabra de Dios, porque el resto, eso no sirve para nada. Uno tiene que leer la Biblia, sí, pero cuidado, que sea bajo la doctrina de la Iglesia Católica. Si usted se pone a leer la Biblia con su propia doctrina, el mismo Evangelio
que es para Jesucristo, es el mismo evangelio que va a leer el protestante. Y la diferencia es que como lo dijo Cristo es la verdad, pero como la interpreta el protestante es una mentira. Y algunos se dejan guiar por lo que el protestante interpreta. La misma lectura que te podía salvar, esa misma lectura te puede condenar. Entonces, cuidado cuando leen la palabra de Dios por su propia cuenta, porque hay cosas que nosotros no entendemos. Por eso es que la palabra de Dios dice en Tomás, porque usted me ha visto, ha creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen por fe. Porque hay cosas terribles en la Biblia que a nosotros nos cuesta trabajo entender. Entonces, como nos cuesta trabajo entender, ¿qué debemos hacer? Mande, Señor, que su siervo escuche. Voy a decir una frase terrible que está en la Biblia, terrible, y que los protestantes la malinterpretan, que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas diferentes, un solo Dios. Eso es un misterio. ¿Cómo así que 3 personas, un solo Dios? Pero si está escrito en la Biblia, ¿qué hago yo? Mande, Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 dioses, no, un solo Dios. Como es muy difícil de entender, entonces nosotros los católicos, ¿qué hacemos? Mande, Señor, que tu siervo escucha. Si usted dice que son 3 personas diferentes y un solo Dios, para nosotros es así. Pero los protestantes comienzan a decir, no, Jesús es el único Dios, el Padre no existe, el Espíritu Santo no existe, es solo Dios. Eso lo dice el pastor, y va y se lo inyecta como veneno a un protestante, y ellos creen que el pastor les está diciendo la verdad.